En mi opinión, el draft de la NBA de 2010 es la peor generación de draft de la década de los 2010, pero no necesariamente por las razones que podrías pensar. El resto de la década está lleno de generaciones increíbles y dos más. El principal problema del grupo, sobre todo arriba, fueron las lesiones. Hay muchos jugadores talentosos e interesantes en esta generación. Entonces, ¿qué ocurrió con el draft de la NBA 2010? Primero está John Wall. Él fue el jugador número 1 clasificado en la preparatoria en todo el país y fue a Kentucky para su temporada de novato. Él forma parte de un grupo de jóvenes de Kentucky que aparecerán mucho en este video. Esto fue en 2009, que realmente fue el comienzo de la era de un solo año en el baloncesto universitario en Kentucky. Y este equipo de Kentucky en específico fue una parte fundamental de eso. Él fue parte del primer equipo All-American y jugador del año de la Southeastern Conference como novato en Kentucky y entra al draft de 2010 como el consenso para la primera selección global. Es un base líder muy atlético y rápido que llegaba al aro cuando quería. Aunque sus habilidades de tiro y como armador eran inciertas, todo lo demás estaba ahí para John Wall. Lo eligen los Wizards y sinceramente esa es una situación terrible para él o cualquiera. El equipo era muy malo. Había jugadores caros, veteranos y lesionados como Gilbert Arenas y solo John Wall era la pieza joven para construir. Pero llega como novato y es exactamente lo que la mayoría pensaba que sería. Su eficiencia era mala porque estaba en un mal equipo, pero jugó muchísimo. Era emocionante y clave para el futuro de la franquicia. Fue segundo en la votación al novato del año porque Blake Griffin, primera selección global del año anterior, ganó el premio. En cambio, porque se perdió toda su temporada de novato debido a una lesión. A partir de ahí, las cosas siguieron avanzando de manera positiva para Wall. Se lesionó la rodilla en su tercer año y jugó 49 partidos, pero el equipo mejoró. Agregando a jugadores como Bradley Beal y Wall, forman un equipo de estrellas en el cuarto año, llegan a los playoffs y ganan su serie de primera ronda. Y en este punto John Wall tiene solo 23 años, es la primera selección del draft. Fue All-Star, ganó una serie de playoffs y las cosas mejoran en Washington. Nunca llegó a ser el tirador necesario para ser un jugador realmente de élite, pero era imposible mantenerlo fuera de la pintura. Destacaba por su tiro de media distancia y era clave para los Wizards. Y todo se construye hasta la temporada 2016-2017, que es incuestionablemente el mejor equipo de los Washington Wizards de la era moderna. No han ganado 50 juegos ni han llegado a las finales de conferencia desde entonces. 1979 y este equipo de 2016-2017 es lo más cerca que han estado de esos logros. Ganaron 49 juegos, llegaron a la segunda ronda de playoffs hasta el séptimo juego y tenían buen equipo. Tenían a John Wall, Bradley Beal, Otto Porter, Kelly Oubre, Bojan Bogdanovic, Marcin Gortat y Ian Mahinmi, en quien gastaron mucho dinero en la temporada baja anterior. Este era un buen equipo y llegaron a las finales de conferencia. Juegan contra un equipo de los Celtics que, francamente, los Wizards son mejores que ellos. Es un equipo de los Celtics que superó las expectativas. Pero tipos como Isaiah Thomas y Avery Bradley liderando el camino, los Wizards eran mejores que ellos. Pero pierden en 7 juegos en la segunda ronda una verdadera oportunidad de llegar a las finales de conferencia. Y sucede el juego de Kelly Olynyk. En el juego 7, él anota 26 puntos desde la banca y los Celtics ganan. Este es el punto más alto de la era de John Wall con los Wizards. De aquí todo va en descenso. Ocurrieron algunas cosas, una en particular en esa serie. Está claro que Wall es muy bueno, pero su falta de tiro lo seguirá limitando en series de playoffs de alta presión. Los Celtics lo dejaban tirar en partes de la serie, y así Beal parecía el protagonista. De cara al futuro para los Wizards, ese año es elegido al All-NBA, lo cual le beneficia. Pero eso lo prepara para firmar un contrato Supermax gigantesco en la siguiente temporada baja, que sí firma 4 años y $170 millones. Desde entonces, las lesiones son el principal problema para Wall, por mala suerte y su estilo de juego. Desde que firmó la extensión de 4 años y $170 millones en 2017 tras casi llegar a las finales de conferencia y ser elegido All-NBA, Wall solo jugó 73 partidos más con los Wizards y 147 en total en la NBA por lesiones. Tras jugar para los Rockets y luego los Clippers, así terminó lo que fue una carrera muy prometedora en la NBA. El segundo en la lista ahora es Evan Turner. Fue jugador universitario del año en su tercer año en Ohio State, se declaró elegible y los Sixers lo eligieron en segundo lugar. Posee habilidades únicas como jugador de perímetro grande que maneja el balón, anota y crea jugadas. Sin duda, había preguntas sobre su tiro de media y larga distancia. Obviamente también estaban las dudas sobre ser un jugador universitario más veterano. En esa época en la NBA, jugadores de tercer o cuarto año universitario solían ser elegidos entre los primeros 5 de su generación. Y llega a un equipo de los Sixers que de hecho es bastante bueno en su temporada de novato.
Terminan con 41 victorias y 41 derrotas tras ganar solo 27 juegos el año anterior. Doug Collins es el entrenador, Elton Brand, Andre Iguodala y Drew Holiday están en el equipo. Es un grupo sólido. Aunque Turner no fue un gran contribuyente, mostró algunas señales decentes. Después de 2 años, los Sixers iniciaron una reconstrucción total con Sam Hinkie, cambiaron a todos y Turner quedó rezagado. Nunca se desarrolló realmente de la manera en que el equipo quería y simplemente no era lo suficientemente bueno para tener el balón todo el tiempo. Tampoco podía abrir la cancha como tirador sin el balón. Así que lo intercambian a los Pacers a mitad de temporada de su cuarto año, apenas un par de años después de entrar a la liga siendo la segunda selección global. En la temporada baja de 2014 firma con los Celtics como agente libre, lo que cambia totalmente su carrera. Es de los mejores suplentes en la liga. Los Celtics de 2015-16 superaron las expectativas y Turner fue un claro ejemplo de ello. Su rol en la NBA quedó claro como alguien que podía manejar el balón y quizá mitigar dudas sobre su tiro. Fue una muy buena pieza para Boston. En la temporada baja de 2016, Evan Turner aprovecha sus 2 buenos años con los Celtics para obtener un contrato de 4 años. Contrato de $70 millones con los Portland Trail Blazers, una cifra impresionante para un suplente que promedia 10 puntos. Esto se relaciona con el verano de 2016. El tope salarial y los ingresos de la liga aumentaron mucho, por lo que había mucho dinero disponible. Y no fue solo Evan Turner quien consiguió un gran contrato. Ian Mahinmi, a quien mencionamos anteriormente, también consiguió un gran contrato. Varios jugadores ganaron mucho dinero y Evan Turner supo cuándo cobrar. Los Trail Blazers creyeron que sería un buen complemento para Dame y TJ McCollum como pieza de conexión, pero no funcionó. Nunca halló su papel en ese equipo y tras temporadas decepcionantes en Portland, fue cambiado a los Hawks en 2019 y esa fue la última vez que lo vimos. Una carrera inusual para un jugador talentoso elegido en la segunda posición global. Ahora sigue la tercera selección, Derek Favors, quien fue a los New Jersey Nets. Destacó en preparatoria, jugó en Georgia Tech, tuvo buena temporada y entró al draft. Era visto como un atleta increíblemente ágil, con un cuerpo grande y habilidades en el poste que seguían creciendo. Era muy joven cuando se declaró para el draft. Y de hecho, podría haber sido el jugador con más potencial de toda la clase, aparte de la primera selección general, John Wall. Fue seleccionado en tercer lugar por los New Jersey Nets en abril de 2010 y nuevamente en febrero de 2011. Menos de un año después es transferido al Utah Jazz. Disputó solo 56 partidos con su primer equipo, siendo una de las 3 primeras selecciones. Los Nets estaban en una situación extraña. Pronto se mudarían a Brooklyn y tenían nueva administración. Querían volverse buenos rápidamente y se les presentó una oportunidad en la fecha límite de cambios para intercambiar a Darren Williams de los Utah Jazz. Favors fue la pieza principal del paquete enviado de regreso a Utah. Él regresa a Utah. Y Derek Favors era bueno, que no te quepa duda. Derek Favors era un buen jugador de la NBA. Es gran reboteador, tenía habilidades ofensivas y defendía bien. Nunca hizo nada extraordinario ni de nivel All-Star. Probablemente solo es un ejemplo de alguien que jugó en la época equivocada. Es un clásico como un ala pivot de los 80 o principios de los 90 que jugaba en una era cada vez más moderna. Y era bueno, pero no siempre era el mejor grande de su equipo, así que a veces le reducían los minutos. Si solo intentas jugar con un grande a la vez, tipos como Paul Millsap y después Rudy Gobert estaban ahí, así que Favors, su papel cambiaba, pero era muy bueno. En Utah promedió 16 puntos y 13 rebotes, pero nunca llegó a su máximo potencial. Eso lo hizo una de las 3 primeras selecciones. Luego estuvo en Nueva Orleans, volvió a Utah y finalizó su carrera en la ciudad de Oklahoma en 2022. Disputó más de 800 partidos de la NBA en temporada regular y postemporada. Aunque fue una de las 3 primeras selecciones, resultó un jugador bastante olvidable en esta clase. En la cuarta posición general está Wesley Johnson y los Minnesota Timberwolves. Se declaró elegible para el draft tras su tercer año en Syracuse, donde integró el primer equipo All-American. Era considerado un anotador sólido y seguro, con talla y envergadura, capaz de defender y aportar puntos de media distancia. Desde el principio quedó claro que fue un error otra vez. Otro ejemplo de alguien que hoy no sería elegido tan alto en la NBA solo por una buena temporada universitaria. Como un jugador mayor en la universidad, jugó bien en la universidad, pero simplemente no estaba hecho para la NBA. No era un atleta destacado, ni tenía gran tamaño o habilidades especiales. Esto fue para Minnesota el draft justo después del de 2009, donde David Kahn eligió a Johnny Flynn y Ricky Rubio en vez de Steph Curry. En 2 años tuvieron 3 selecciones top 10 y acabaron con Johnny Flynn, Wes Johnson y Ricky Rubio, quien era bueno antes de lesionarse. Johnson solo estuvo 2 años con los Timberwolves, no fue bueno y luego pasó por Suns, Lakers, Clippers, Pelicans y Wizards.
Jugó 9 temporadas y más de 600 partidos, pero fue irrelevante todo el tiempo en la liga. Su última vez en la NBA fue en 2019 con Washington y en 2020 jugó en Grecia. Recientemente fue analista de transmisiones de los Pelícanos en la temporada 24-25. Lo siguiente tal vez sean los Sacramento Kings. En ese momento esta era la definición de una organización disfuncional. Y cómo resultó su carrera con los Kings es probablemente exactamente como te lo imaginarías. Él llega, mejora y logra números impresionantes. Fue 2 veces All-NBA, promedió 27 puntos y 12 rebotes una temporada, pero el equipo nunca gana. Eso no es necesariamente su culpa. Si revisas algunos de esos equipos de los Kings, el mejor compañero con el que jugó durante su tiempo ahí, quizá hubo una buena versión de Tyreke Evans o Isaiah Thomas, quien apenas jugó en Sacramento y encontró su lugar en otros equipos. Hubo un montón de cambios de entrenador, algunos de los cuales realmente molestaron a DeMarcus Cousins, como cuando despidieron a Michael Malone de Sacramento, pero el juego de Cousins aún tenía muchos defectos y no era eficiente para su tamaño. A veces simplemente no ponía atención en la defensa y no estaba realmente concentrado en ganar partidos de baloncesto. Es Sacramento. No puedo culparlo, pero ciertamente todavía había defectos. Aún así, el equipo le da este gran contrato y luego nota que probablemente no ganará nada pronto. Con el estado de la plantilla y Cousins al centro, sobre todo mientras persisten algunos problemas de actitud. En la fecha límite de traspasos 2017 lo envían a los Pelícanos por Buddy Hield y una primera ronda. Los Pelícanos intentan desesperadamente mantener a Anthony Davis contento en Nueva Orleans. Él se va 18 meses después a los Lakers tras el traspaso. La dupla Cousins-Davis buscó retenerlo y terminó la temporada 2017 con los Pelícanos. Él fue sólido, pero al año siguiente esto es algo que siempre voy a defender. En Nueva Orleans, Anthony Davis y Marcus Cousins causaban impacto juntos en la pintura. En esa época en la NBA buscaban jugadores bajos y tiros lejanos, pero los Pelícanos hicieron lo opuesto. Reunieron a 2 de los mejores hombres grandes de la liga en la pintura y ocurrieron cosas. Podían defender, sus habilidades se complementaban lo suficiente como para que uno pudiera tirar en un partido y el otro defender. Abrían bien la pintura y pasaban bien el balón, especialmente Cousins. Las cosas iban bien hasta enero de 2018 cuando Cousins se lesiona el tendón de Aquiles y su carrera, él mismo ya nunca vuelve a ser el mismo. Se va a los Warriors esa temporada baja con un contrato muy pequeño. Todos se asustan porque los Warriors ya tenían a Kevin Durant y ahora suman a DeMarcus Cousins. Este tipo promedia 27 y 12, pero nunca volvieron a tener al DeMarcus Cousins de antes de la lesión. Nunca más. Ya no rinde en Warriors, se lesiona otra vez y su carrera termina. Pasa de equipo en equipo. Rockets, Clippers, Bucks y Nuggets. Pero esa lesión en 2018 básicamente terminó con su carrera. Tenía muchos defectos como jugador, pero realmente lo pusieron en situaciones terribles, ¿no? Situaciones de mala suerte, lo cual realmente se personifica en las lesiones que terminaron con su carrera. Esta es quizá mi elección aleatoria favorita del draft, aunque probablemente a nadie le importe. Epke Udoh. En la 6ª posición general para los Golden State Warriors. La razón por la que esta es mi elección aleatoria favorita es porque los Warriors en realidad cometieron un error. Este es un periodo en el que los Warriors consiguieron a Steph en 2009, a Clay en 2011 y a Draymond en 2012 y se colaron entre ellos en 2010. Con la selección más alta de cualquiera de esos muchachos, Steph fue como el 9º, Clay quedó fuera del top 10 y Draymond fue en la 2ª ronda. FK Udoh, el guerrero más alto seleccionado en esos 4 años, fue un fracaso total, no hizo nada por ellos. Fue un buen jugador universitario después de 3 años en la universidad, era un buen atleta. Es un buen defensor, pero simplemente no hay nada realmente destacable en su juego. Aún no entiendo por qué fue elegido en el puesto 6 del draft. Aparte de que los Warriors solo necesitaban un grande, había otros grandes mejores que pudieron haber seleccionado. Solo jugó 96 partidos en temporada y media con los Warriors y no fue buen jugador en la NBA. Fue traspasado a los Bucks, jugó para los Clippers y el Jazz y a veces también pasó tiempo jugando internacionalmente. Y tuvo una muy buena carrera internacional durante algunos años y actualmente es entrenador asistente de los Atlanta Hawks. Jugó menos de 400 partidos en 7 temporadas en la NBA. El legado de esta selección es que los Warriors desperdiciaron una elección. Imagina cómo serían esos equipos si hubieran elegido a uno de los jugadores que veremos más adelante en esta generación. Incluido Greg Monroe, elegido 7º global por los Detroit Pistons. Es de los mejores jugadores de preparatoria de su generación y pasa 2 años en Georgetown, donde desarrolla un juego único e interesante. Era zurdo, jugaba de espaldas al aro y era muy buen pasador, su mayor fortaleza. Y fue seleccionado en la 7ª posición general por los Pistons, y sinceramente la mayoría de la gente pensó que eso era demasiado bajo para él. Al igual que Favors, Monroe fue un buen jugador de la NBA, solo que jugó en la época equivocada. A veces le costaba trabajo descubrir cuál era su papel en su posición.
Sin duda habría sido ala pívot en otra época, pero muchas veces jugó de centro por necesidad, ya que no tiraba triples. Años después nos sumaron a Andre Drummond, que jugaría de 5. Fue confuso intentar que esos dos jugaran juntos. Josh Smith también participó tras algunos años en Detroit. Pero al final de cuentas, a pesar de todo esto, Greg Monroe era un buen jugador de la NBA. Te va a dar como 16 puntos y 9 rebotes con una defensa sólida. Podría ser un buen pasador si así lo quisieras. Y después de 5 temporadas con los Pistons, simplemente pasaron a otros jugadores como Andre Drummond. Firmó un contrato de 3 años y $50 millones con los Milwaukee Bucks. El primer año fue sólido, y en el segundo pasó a la banca como sexto hombre. Atléticamente empezó a bajar su nivel y le costaba defender. Fue una combinación extraña en algunos equipos de los Bucks de mediados de los 2010. Tras 2 años lo cambiaron a los Suns por Eric Bledsoe y después solo pasó de equipo en equipo. Jugó en Suns, Celtics, Raptors, Sixers, Timberwolves, Wizards y Jazz por varios años. Jugó algo internacionalmente y su última aparición en la NBA fue en 2022. Actualmente es entrenador de desarrollo de jugadores para los New Orleans Pelicans. En octavo lugar general está Al-Farouq Aminu de los Los Angeles Clippers. Entró al draft como un jugador con un potencial altísimo, muy atlético y versátil en la posición de alero. Destacó en la universidad, pero lo eligieron por su potencial y proyección. Fue elegido octavo por los Clippers y están sucediendo cosas con ellos. Tienen a Blake, como mencionamos, además de Eric Bledsoe, Eric Gordon y DeAndre Jordan. Pero tras una temporada de novato decepcionante, Aminu no pudo quedarse en Los Ángeles. En la temporada baja de 2011, fue traspasado a los New Orleans Hornets como parte del intercambio por Chris Paul. Y se hizo bastante claro, bastante rápido, que simplemente no iba a alcanzar ese potencial tan grande que la gente tenía en mente para él. A nivel de la NBA, no era lo suficientemente bueno anotando ni como jugador ofensivo en general para ser la estrella del equipo, pero sí se convirtió en un sólido jugador de rol. Fue un sólido contribuyente para los Hornets, los Mavs y sobre todo para los Trail Blazers, donde tuvo algunos de los mejores años de su carrera y consiguió un buen contrato nuevo. Jugó para el Magic y se retiró en 2021 con los Bulls. Esta selección es importante principalmente porque estuvo involucrado en el intercambio de CP3 y por los 2 aleros que fueron seleccionados justo después de él, incluyendo a Gordon Hayward en la 9ª posición general para el Utah Jazz. Era uno de los jugadores universitarios más famosos de la generación en el momento del draft. Tuvo una gran carrera en Butler con Brad Stevens y fue seleccionado 9º por Utah. Todo. Se le consideraba un jugador completo. Anotaba, tiraba, creaba, defendía, manejaba el balón y reboteaba. Pero la gente no sabía en qué destacaría. Resultó ser un gran jugador en la NBA. Es curioso, pero los Pacers casi seguro habrían elegido a Gordon Hayward en la 10ª posición si hubiera estado disponible. Butler, si no sabías, es una universidad en Indiana. Sin embargo, ellos obtienen su propio alero, de quien hablaremos enseguida. El mismo Hayward tuvo un comienzo lento como novato, pero siguió mejorando y llegó a ser un All-Star. Para el 7º año en algunos equipos de jazz realmente buenos y luego famosamente entra a la agencia libre en 2017. Y los Jazz lo querían de vuelta con un contrato máximo. Pero los Celtics y Brad Stevens como entrenador en jefe intervinieron y lo firmaron. Lamentablemente, Gordon Hayward sufrió un desastre. Tuvo una lesión grave en la pierna 5 minutos después de comenzar su carrera con los Celtics y simplemente nunca volvió a ser el mismo. Luego tuvo varias lesiones, pero logró un buen contrato con los Hornets en 2020 y fue sólido para ellos. Nunca volvió a parecer un All-Star y siempre estaba lesionado. La última vez que se le vio en la NBA fue con Oklahoma City en 2024. Fue decepcionante cómo terminó la segunda mitad de su carrera, considerando su buen inicio. El 10º en la lista sería, en mi opinión, la primera selección global si rehiciéramos el draft de esta generación. Ese es Paul George, quien en este escenario llega a los Indiana Pacers, un prospecto interesante en el draft. Fue un prospecto de 3 estrellas en la preparatoria y luego estuvo 2 años en Fresno State, pero mostró destellos realmente impresionantes de atletismo y habilidad, pero también a veces simplemente parecía que estaba navegando en la cancha. Es un prospecto extraño, subió un poco tarde en el proceso del draft y termina siendo seleccionado en la 10ª posición general por Indiana. Fue sólido al principio de su carrera y después de sus primeras 2 temporadas quedó claro que los Pacers habían acertado con esta selección. Destacaba en defensa y prometía ser All-Star avanzando 4 años tras iniciar su carrera. A los 23 años, Paul George ya era la base del equipo que avanzaba en los playoffs. Se consolidó como uno de los mejores jugadores de 2 vías de la liga. En la temporada baja de 2014 sufrió una grave lesión en la pierna jugando para Estados Unidos y solo disputó 6 partidos al final de su 5ª temporada. Y regresó, pero no estaba exactamente en el mismo nivel que antes, y entonces comenzaron los rumores.
Paul George, originario de California, quiso jugar cerca de casa y lo logró. 2 años más después de la lesión con los Pacers, volvió a ser un tipo casi de nivel All-NBA. Y luego, en verano de 2017, yo me voy, adelante, consigan algo por mí, traspádenme para que puedan recibir algo a cambio, porque me voy en la agencia libre, no voy a regresar a Indiana cuando mi contrato expire en un año. Así que lo traspasan a Oklahoma City después de muchos rumores de que un equipo como los Lakers iba a terminar consiguiéndolo en la agencia libre o potencialmente hacer un intercambio por él. Thunder sorprendió al ofrecer a Domantas Sabonis y Victor Oladipo a Indiana. Un intercambio que los encamina a las finales en 2025. Fue un gran riesgo para el Thunder, pues George podía irse el siguiente año en la agencia libre, pero no se va en su primer año en Oklahoma City. Él es bueno, pero todavía está tratando de averiguar cómo jugar junto a Ross, pero lo convencen de regresar con una nueva extensión de contrato en Oklahoma City. Eso fue clave y permitió todo lo que siguió, incluido el campeonato en 2025. Eso sucede porque Paul George vuelve a firmar con ellos después de su primer año. El segundo año en Oklahoma City es el mejor año de la carrera de Paul George. Por un margen significativo, termina tercero en la votación para el jugador más valioso, juega una gran defensa, promedia 28 puntos por partido y juega más de 70 partidos. Aunque el Thunder no tuvo éxito en playoffs en esos 2 años, fue una victoria total. Conseguir a George por lo que pagaron, pero las lesiones siempre fueron un problema para él. Él sí jugó 79 y 77 partidos para Oklahoma City. Después de su segundo año con el Thunder, tuvo varias cirugías para corregir lesiones. Y luego pasó lo de los Clippers. Kawhi quiere ir a los Clippers en 2019 y busca que Paul George lo acompañe, por lo que los Clippers lo apuestan todo. Intercambian a Shai Gilgeous-Alexander muchas selecciones. Suman a Paul George y piensas, Kawhi y Paul George juntos será genial. Desafortunadamente, simplemente no fue cuestión de mala suerte, una mala experiencia en la burbuja, un montón de lesiones después, simplemente no funcionó para Paul George. En 5 temporadas con los Clippers jugó 48, 54, 31, 56 y 74 partidos respectivamente. Llega como agente libre a los Sixers en 2024, juega 41 partidos por lesión y lleva una temporada con ellos hasta ahora. Aún así, Paul George sigue como primera selección global en un redraft, en mi opinión, especialmente por lo bueno que era. En la temporada 2018-19 con Oklahoma City fue clave en varios equipos exitosos de Indiana en playoffs. Ha superado muchas lesiones, pero en general su carrera es interesante. Pero a veces aún así de alguna manera puedes sentirte decepcionado, aunque ha sido increíble en relación a lo que esperarías. Para un tipo seleccionado en la 10ª posición general en esta clase en particular, el siguiente ahora en la 11ª posición general es Cole Aldrich en el Oklahoma City Thunder. Puede que hayas olvidado este. Tuvo una carrera de 3 años en Kansas, fue All-American en su tercer año, en su última temporada con ellos. Podía rebotear y defender. El Thunder lo intercambió la noche del draft tras seleccionarlo en la posición 11. Esto fue en la temporada 2010-2011. Por cierto, tienen a Harden, tienen a Ross, tienen a Kevin Durant y necesitan a un grande. Después suman a Kendrick Perkins y Steven Adams. Y Aldrich es solo otro ejemplo de un tipo que intentaron agregar para solucionar su problema de centro y simplemente no fue un buen jugador de la NBA. Jugó 44 partidos con el Thunder en 2 años, se fue a los Rockets como parte del intercambio de Harden después de solo 2 años con el equipo. Después jugó en Knicks, Clippers y Timberwolves, donde tuvo temporadas decentes. 339 partidos totales en la NBA, pero es un poco decepcionante para la 11ª selección de este draft. Y hablando de jugadores de Kansas, no les fue bien en esta generación. En el puesto 12 está Xavier Henry, quien termina en los Memphis Grizzlies. Fue un recluta 5 estrellas en la preparatoria y tuvo una buena, aunque no excelente, temporada en Kansas. Iba a ser un escolta atlético y anotador, pero los Grizzlies lo eligen en el 12 y no hace nada. Y apesta porque, como con Oklahoma City y Cole Aldrich, los Grizzlies eran buenos en ese tiempo con Conley, Gasol y Randolph. Necesitaban un anotador perimetral, necesitaban lo que la versión teórica de Xavier Henry se suponía que iba a ser, y simplemente nunca sucedió. Disputó 38 partidos con el equipo en su temporada de novato, es traspasado a los Pelícanos, luego a los Lakers y queda fuera de la liga tras 5 temporadas y 185 partidos. Toronto Raptors seleccionó a Ed Davis en el puesto 13 global. Chico 5 estrellas de preparatoria, gran atleta y protector del aro en Universidad de Carolina del Norte, tuvo buena temporada de novato. Muchos pensaron que sería una selección muy alta si se iba. Se declaró para el draft de 2009, pero regresó para una segunda temporada. Aunque fue bueno, tuvo lesiones y problemas. Se declara al draft en 2010 y cae al puesto 13 con Toronto. Ed Davis fue un gran jugador en varios equipos de la NBA. Un reboteador y defensor de alta energía, amenaza en los alley-oops, jugó 2 temporadas y media con Toronto, tuvo algunas temporadas sólidas en Memphis, los Lakers, los Blazers y los Nets.
Termina su carrera en el Jazz, Timberwolves y Caps. Más de 750 partidos en la NBA y una carrera sólida para Ed Davis. El siguiente, ahora en la posición 14 global, es otro tipo que simplemente es uno de mis favoritos de esta generación, y ese es Patrick Patterson en la posición 14 global. Va a los Houston Rockets, otro chico de Kentucky, pero este es el veterano del grupo, no un jugador de un solo año. Estaba muy clasificado al salir de la preparatoria en 2007, pero permaneció en Kentucky varios años, incluso tras cambios de entrenador. El entrenador Cal llegó, trajo a John Wall y Marcus Cousins, pero él se quedó y me gustaba su juego. Mejoró como tirador de 3 puntos, podía hacer tiros de media distancia, era como ese ala pivot de principios de los 2000, como un embajador de marca. David West va a tomar muchos tiros de 14 pies, amplió su rango hasta la línea de 3 puntos en la NBA y después de 3 temporadas en Kentucky fue seleccionado en la posición 14 y fue un sólido anotador desde la banca para varios equipos. Nunca defendió ni tiró lo bastante bien para ser titular, pero fue buen jugador para los Rockets. Kings, Raptors, luego Thunder y Clippers. Se le vio por última vez en 2021. En el puesto 15 global está Larry Sanders y los Milwaukee Bucks. Seguro muchos lo recuerdan, aunque quizás lo hayan olvidado. Estuvo 3 años en Virginia Commonwealth University. Pivot atlético, experto en tapones y alley-oops, fue elegido en el draft 2010 por los Bucks en la posición 15. Y le tomó un poco de tiempo arrancar. También tuvo algunos problemas de suspensión y lesiones. En su tercer año ya era clave para los Milwaukee Bucks, sobre todo en defensa. Nunca destacó en ofensiva, pero recibió votos para jugador defensivo del año en su tercer año. El problema fue que ese fue el punto más alto para Larry Sanders. Las lesiones y otros problemas causaron una carrera corta y 5 temporadas con los Bucks, y luego solo 5 partidos con los Cavs en la temporada 2016-17. Eso fue todo para Larry Sanders en la NBA. Ahora, en la posición 18 general, Eric Bledsoe y los Los Angeles Clippers. Un chico de Kentucky, jugador de 5 estrellas, tuvo una buena temporada de novato, pero fue opacado por John Wall y de Marcus Cousins. Los Clippers lo obtienen en un intercambio en el draft con la selección 18 y juega 3 buenas temporadas allí. Era lo bastante bueno para ser titular, pero no podía porque Chris Paul estaba en los Clippers. Es traspasado a los Suns tras 3 años y mejora mucho sus estadísticas. Ha sido un conductor realmente consistente y un defensor perimetral sobresaliente durante años, tanto para los Suns como para los Bucks. Fue 2 veces parte del equipo defensivo con los Bucks y fue un gran jugador. Por fallas en su juego, lo cambiaron de Milwaukee a los Pelicans en 2020 por Drew Holiday. Estuvo 1 año con los Pelicans, luego 1 con los Clippers y terminó ahí. Eric Bledsoe tuvo una sólida carrera de 12 años y más de 800 juegos. No jugó en equipos All-Star, pero fue bueno para ser la selección 18 del draft. Se fue a la Asociación China de Baloncesto en 2022 y hasta el momento de esta grabación pasó la temporada 24-25 con ellos. En el puesto 19 ahora está Avery Bradley en los Boston Celtics. ESPN clasificó a Avery Bradley como el número 1 en la clase de preparatoria 2009. Jugó una temporada en Texas, promedió 11.6 puntos y destacó en defensa antes de ir al draft. Se va en el puesto 19 a los Celtics, porque había preocupaciones sobre su ofensiva, había preocupaciones sobre su tamaño, y cuando llegó ahí, los Celtics seguían siendo uno de los mejores equipos de la liga, así que realmente no jugó mucho. El equipo empeoró tras intercambiar a Paul Pierce y Kevin Garnett, mientras Bradley se consolidó como un jugador sólido, alcanzando su mejor nivel con los equipos de Brad Stevens, especialmente en la temporada 2016-2017. Mejoró lo suficiente como tirador para ser una verdadera amenaza ofensiva y era un defensor sobresaliente, lo cual era perfecto porque jugaba junto a Isaiah Thomas, quien no podía defender a nadie. Ese fue el punto máximo para él y esos Celtics. En 2017 fue traspasado a los Pistons por Marcus Morris y en 2018 a los Clippers a cambio de Blake Griffin. Pasó por varios equipos y halló un pequeño papel en todos ellos. Ganó el título de 2020 con los Lakers, aunque no fue a la burbuja para participar en los playoffs. Y fue visto por última vez en 2022 con los Clippers. Muy buena carrera, especialmente considerando en qué posición fue seleccionado. Desafortunadamente para la generación de 2010, esos son prácticamente todos los jugadores notables de la primera ronda para el resto de la ronda. Solo otro jugador de la primera ronda con más de 500 partidos es Trevor Booker. También están Greivis Vázquez, Quincy Pondexter y Jordan Crawford. Todos ellos son interesantes, pero no lo suficiente como para dedicarles una sección completa aquí, lo que significa que pasamos a la segunda ronda, 33º en general. Hassan Whiteside va a los Sacramento Kings. Es curioso que Kings eligieran a DeMarcus Cousins y Hassan Whiteside en el mismo draft. Whiteside fue uno de los 100 mejores reclutas de preparatoria. Va a Marshall una temporada, destaca por su tamaño y bloqueo de tiros y luego entra al draft. Ese potencial bastó para que lo eligieran en la posición 33 global con los Kings, solo jugó 2 temporadas y no hizo nada.
Jugó 19 partidos en 2 temporadas y se quedó fuera de la liga. Jugó internacionalmente durante algunas temporadas y luego regresó a la NBA en 2014 con el Heat, y ese fue su primer año de despegue. En su segundo año en Miami promedia 12.1, lidera la liga en bloqueos y es seleccionado para el segundo equipo defensivo, firma un contrato enorme en esa temporada baja, y en su tercer año promedia 17 y 14 y lidera la liga en rebotes. Este tipo, como mencioné, jugó 19 partidos en 2 temporadas con Sacramento en la NBA. Después de eso, sin embargo, las cosas se desmoronan un poco para Hassan Whiteside. Se gana la reputación de ser un tipo que persigue tapones y en realidad no defiende, solo quiere bloquear tiros, lo que puede llevar a un montón de oportunidades de rebote ofensivo. No es exactamente baloncesto ganador y el Heat simplemente se cansó de él. El contrato fue un problema, pero siguió teniendo buenos números después. Fue transferido a los Trail Blazers en 2019, luego pasó por los Kings, Jazz y jugó en el extranjero. Una carrera inusual para alguien con varias temporadas estadísticas impresionantes en Miami 35. Ahora quiero mencionar brevemente a Manja Bjelica. Estoy seguro de que estoy pronunciando mal su nombre, pero siempre lo hice, incluso cuando todavía estaba en la liga. Era un buen tirador. Llegó a la liga hasta la temporada 2015-16 a los 27 años. A pesar de ser la selección número 35 en este draft, fue un buen jugador, especialmente para los Kings en la temporada 2019-20. Landry Fields fue el 39º seleccionado por los Newark Knicks y tuvo un gran inicio como defensor y jugador de rol. De hecho, fue seleccionado para el primer equipo de novatos. El problema fue que esa fue su mejor temporada en la liga. Llegó a los Raptors en 2012 como agente libre, pero solo jugó 5 temporadas y 255 partidos en la NBA por lesiones. Su último partido en la NBA fue en 2015, después fue gerente general de los Atlanta Hawks hasta abril de 2025 cuando fue despedido. El puesto 40 en general ahora es para Lance Stevenson de los Indiana Pacers. Existen combinaciones increíbles como el 1-2 del draft en esta generación. Hablamos de DeMarcus Cousins y Hassan Whiteside para Sacramento, Paul George y Lance Stevenson en la misma generación para Indiana es bastante increíble. Él fue un All-American saliendo de la preparatoria, pero luego hubo algunas dudas sobre su elegibilidad al entrar a la universidad. Fue una situación de reclutamiento un poco extraña. Va a Cincinnati y tiene buena temporada. Había muchas dudas sobre Lance Stevenson en el draft, lo que lo llevó a caer hasta el puesto 40. No destaca en sus primeras temporadas en Indiana, pero tiene un gran periodo de 2 años allí. Desde la temporada 2012-2013 tuvo buenos momentos en playoffs. Muy talentoso, podía anotar y pasar, pero a veces le faltaba concentración y atención. Su mejor momento fue divertido, pero desafortunadamente para él fue de corta duración. En 10 temporadas y más de 600 juegos en la NBA jugó para Hornets, Clippers, Grizzlies, Hawks, Timberwolves y Pelicans. Pero nunca igualó el éxito de sus primeros años con los Pacers. Su última aparición en la NBA fue en 2022. Luego jugó internacionalmente y en mayo de 2025 se anunció que se uniría a la liga Big 3. Así que Lance Stevenson, un tipo divertido, de verdad una carrera muy genial e interesante, 55. Ahora, quiero mencionar brevemente a Jeremy Evans de los Utah Jazz. No destacó en la NBA, pero ganó el concurso de clavadas 2012, así que merece mención. Y luego tuvo gran carrera internacional. Jugadores no seleccionados en el draft que destacan son Ish Smith, Boban Marjanovic, Lance Thomas y sobre todo Jeremy Lin. Muchos de ustedes ya conocen la historia. Lin jugó poco al inicio de su carrera en la NBA. Jugó en Knicks y Warriors, alternando entre la G-League y Warriors. A inicios de 2012 ocurrió la Linsanity. Momentos locos, canastas ganadoras y juego increíble por semanas cuando los Knicks se quedaron sin escoltas. Y básicamente se estableció una carrera completa en la NBA para sí mismo como un tipo que salió de la nada en el transcurso de unas semanas. Después se une a los Houston Rockets y la agencia libre restringida. Les fue bien. Jugó para los Lakers, Hornets y Nets, fue bueno en diferentes momentos para cada uno de esos equipos y desafortunadamente tuvo que lidiar con algunas lesiones que frenaron su carrera en la NBA. Terminó su carrera en los Hawks y luego en los Raptors, donde ganó el título en 2019 y se retiró de la NBA. Pero después siguió jugando mucho a nivel internacional y hasta el momento de esta grabación continúa jugando internacionalmente en Taiwán. Una carrera increíble y memorable para alguien que no fue seleccionado en el draft de la NBA de 2010.